Hola, mi nombre es Marcelo Savignone y a partir de ahora vamos a comenzar un viaje fantástico. Acompáñenme, les aseguro que juntos descubriremos lugares maravillosos y personajes sorprendentes. ¡Qué bueno! Una ciudad para los libros. El libro es un objeto mágico que te abre la puerta al conocimiento, al saber, a historias. El libro fue evolucionando a través de la historia de la humanidad hasta llegar a la forma en que se conoce hoy. Por ejemplo, no siempre tuvieron tapa. Siglo XV a.C. Voy a entrar a ese negocio, a ver qué puedo averiguar. Prehistoria del libro. Buenas. ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Nos podría contar acerca del origen del libro? Turistas. ¡Ja! Siempre con cosas raras. ¿Usted quiere saber cómo comenzó la vida del libro? La palabra libro viene del latín liber y significa corteza del árbol. Este fue el material más usado por los antiguos griegos y romanos para hacer las hojas de sus libros. Pero el libro no fue un invento de los griegos ni de los romanos, sino del pueblo mesopotámico, actual territorio de Irak. Los primeros libros de Occidente existieron en la antigua Mesopotamia. En esa época, los libros eran tablillas de arcilla sobre las cuales se grababan dibujos o letras con una especie de palo curvo o cuña cuando aún estaban frescas. En el caso de los documentos valiosos, los textos se grababan en piedra o en metales preciosos como el oro. Una de las primeras tablillas fueron las leyes del rey Hammurabi, un código legal del pueblo babilónico de alrededor 1700 a.C. Los libros mesopotámicos eran breves y las obras más largas no pasaban de algunas hojas. Y como eran muy pesadas, eran difíciles de trasladar. Trataban sobre asuntos políticos o de comercios como catálogos de compra y venta. Los encargados de escribirla, según la época histórica, se llamaban copistas, escribas o escribientes. O sea, yo. Disculpe. Ahora entiendo. Qué bueno. Antes el libro tenía otra forma. Y usted es un escribiente. ¿Y es muy difícil su trabajo? No cualquiera lo puede hacer. Claro. Nosotros nos dedicábamos a copiar libros o a escribir el dictado. Miren lo que le digo. Sí. Entre los hebreos éramos hombres muy respetados dedicados a la interpretación del libro sagrado. Estas eran tablillas escritas en piedra, aún más difíciles de escribir. Claro, me imagino. Mire lo que le cuento. Sí. En Egipto había escuelas para los hijos de los nobles y de los escribientes. Más o menos por ahí. En Egipto existían escuelas donde iban los hijos de los nobles y de los escribas, aunque también estaban abiertas a las familias de sectores sociales más bajos. Allí aprendíamos a leer, escribir, nociones de matemática y geografía. Y como era muy importante expresarse en público, también se ejercitaba la memoria, la expresión oral y escrita. Sin embargo, el copiado a mano era lento y costoso. Por eso, solo los templos y algunas personas ricas o poderosas podían poseer libros. La mayor parte de los conocimientos se transmitía oralmente, por medio de la repetición y la memorización. De la repetición y la memorización. La repetición y la memorización. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. De nada. Nos vemos. Turistas. ¿Y ahora cómo seguimos? Bueno, el siguiente paso en la historia te lo voy a contar en el motocine. ¿Motocine? Buenísimo. Motocine. Muchachos, ¿me perdí de algo? ¿No? Oa.
¡Oye! ¿Qué hace? Los antiguos egipcios hacen largos rollos llamados papiros. El papiro era un material similar al papel extraído de los juncos que crecían a orillas del río Nilo. Es considerado el antecesor del papel y se parece en color, flexibilidad y facilidad para recibir la tinta sin que se corra. En estos rollos de hasta 40 metros de largo escribían larguísimos textos en escritura jeroglífica. Los persas, hebreos y otros pueblos que vivían en regiones secas escribían sus textos sobre pergaminos. El pergamino estaba hecho de pieles de animales tratadas para que quedaran delgadas y lisas. Se conservaba por mucho más tiempo que el papiro y era más fácil de conseguir, por lo que se fueron sustituyendo los rollos del papiro por los del pergamino. Una obra podía estar compuesta por 20 volúmenes, y así nacieron las bibliotecas. Pero muchos papiros fueron destruidos por dos causas. La primera, la humedad. En un ambiente húmedo los papiros se desintegran en menos de 100 años. La segunda causa, los incendios. Por esta razón, gran parte de la literatura de la antigüedad se ha perdido. ¡Qué bueno! ¡Qué historia que tiene el libro! Porque además refleja la evolución del hombre. Por eso la historia del libro es también nuestra historia. Pero el papel, ¿cuándo aparece? Eso aparece tiempo después. Como la pólvora, el papel también es un invento chino. Pero sigamos. Bueno, dale, sigamos. Una casa china. La invención del papel se atribuye a Tsai Lung, un jefe militar que estaba al frente de la Casa Real en el año 105 a.C. En ese tiempo, China era una sociedad burocrática que producía gran cantidad de documentación escrita. ¡Qué bueno! Los chinos son... Por eso necesitaban material más liviano que la tablilla de madera para almacenar y transportar. Luego, su uso se extendió a Japón y a Asia Central. Ajá. Y mucho más tarde a Europa. Ajá. En Asia, la escritura en papel tuvo un papel fundamental para la comunicación de los hombres. Ajá. Ajá. En esa época, Tsai Lung fue el primero en organizar la producción del papel a gran escala. 100 años después, luego de la invasión de los moros a España, el papel se expande por toda Europa. Se cree que gracias a las cruzadas. En el mundo antiguo occidental, el libro tenía forma de rollo. Estaban hechos en base a hojas de papiro cosidas o pegadas entre sí, pero tenían algunas dificultades. Por ejemplo, era difícil encontrar un pasaje concreto y se rompían fácilmente. Pero al final del Imperio Romano, nace un nuevo formato de libro. El Códice. El códice es un cuaderno con hojas de papiro o pergamino que se introducían entre dos planchas de madera como una carpeta y se ataban con correas de cuero. A las hojas dobladas y cortadas se las llamaba pliegos. El códice garantizaba que el libro durara más porque estaba protegido por las tapas. Era más fácil transportarlo y almacenarlo porque era plano. Además, resultaba más barato y manejable. Este es el formato del libro que usamos actualmente. Pero aún en esta época,
¿Los libros seguían siendo para la gente rica? Así es, era un objeto muy costoso. Estaban hechos a mano en monasterios y por esa época muy pocos sabían leer. Hasta que apareció la... Imprenta. Claro. Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gabriel? Marcelo es mi nombre. ¿Qué nos podés contar sobre la invención de la imprenta? Gutenberg, en el 400, 1450, comenzó con una invención que se llamó los tipos móviles. Básicamente su gran descubrimiento fue generar pequeñas formitas, letra por letra, para ir armando palabras y luego oraciones, que las ponía en caja y luego con eso imprimía en relieve sobre el papel. Ah, mira qué bueno. ¿Cuáles fueron los primeros libros impresos y en qué países se dio este movimiento? Mira, como te decía, Gutenberg era alemán, pero en Italia, como era el centro religioso, Claro. y realmente a la Iglesia le importaba mucho difundir los salmos, la Biblia en sí, fueron estos los primeros libros que se imprimieron. Claro. Cuestiones religiosas, oraciones, gráficas que tienen que ver con los santos. Sigamos viendo, dale. Epa, es grande el local. Entonces quiere decir que en la medida que aumentó la producción del libro se hizo más masivo y empezó a estar al alcance de todo el mundo. Y esa era la idea. Ah, En esa época el conocimiento empezó a ser más popular. claro. Sin embargo, el libro era un objeto caro y bueno, primero lo tuvo la iglesia, las bibliotecas de las iglesias, luego pasaron a los nobles. Y bueno, con el tiempo el libro empieza a llegar a la gente. Sigamos. Seguimos caminando. ¡Opa! Hola, ¿qué tal? Hola, Héctor, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y vos? Bien, la verdad que no me puedo quejar. ¿Para qué sirven todas estas tintas? Perfecto. Bueno, mira, acá tenés, en cada cuerpo tenés los colores originales que necesitamos en la máquina. Los azules, los rojos, los negros. Pero mejor te lo puedo explicar en la máquina. Bueno, vamos. Vamos. Bueno, te comento. Esta es una máquina de 6 colores, Roland, donde acá se carga el papel, se traslada por un carrito, se transporta a donde está ese aparato, donde vos lo vas a ver, empieza a chupar el papel y lo manda hacia adelante. ¿Está? Uy, ¿qué pasó? Uy. Ahora tenés cuidado de ahí. Vamos por acá. No me siento nada bien. Viste, te comenté, no tenés que meterte en la máquina. Ahora vas a pasar por los cilindros y vas a pasar por todos los cuerpos y todos los colores. ¡Los cilindros no! ¡No! ¡No! Ay, ¿para qué comí antes de venir? Me hace mal, soy alérgico. Y ahora vas a pasar por los otros 2 colores más que corresponden. Ahora pasás por el amarillo y pasás por el negro. Bueno, quedaste espectacular. Pero yo te dejo porque me tengo que ir a trabajar. Pero no, Héctor, no me puedes dejar así. Héctor, dale, Héctor, te acompaño. Héctor. Estoy un poquito mareado, ¿no me podrás sacar de acá? ¿Vos sabías que desde los años 60 la aparición de la PC revolucionó la forma de imprimir los libros y también la forma de leerlos? No, la verdad que no, pero ¿qué, ¿eso qué tiene que ver con sacarme de acá? Ya vas a ver. Gracias. Qué lindo paisaje. Pensé que iba a terminar mis días siendo papel picado, tirado en algún corso. Bueno, algo es algo. Ya te tengo en soporte digital. Estás dentro de la computadora. ¿Computadora? ¿Cómo una computadora? Léete unos libros mientras pruebo algo. ¿Cómo unos libros?
Aquí tenés libros electrónicos. Se llaman así porque están dentro de la computadora. En esta era están reemplazando lentamente al texto impreso. Así como el hombre no se detiene, el libro tampoco. Ya no necesitan del papel para hacer libros, ni necesitan ser encuadernados para ser transportados. Se ha transformado en un viajero liviano y polémico a la vez. No, yo ya te enganché. Mira, ni se te ocurra transformarme en archivo adjunto, ¿entendés? Porque a mí me da vértigo las alturas. Vos sabés lo que me pasó cuando yo estuve en el Aconcagua, yo te conté esa historia. Y bueno, basta, sacame de acá. Bueno, sos el protagonista y el ejemplo de todo este programa. ¿Qué pasa? ¿Eso qué es? No, ya sé. Poné, cancelar. No, aceptar, no, porque si no, cancelar. Uy, gracias. Pensé que me ibas a mandar a la papelera de reciclaje. Qué poca confianza, che. La verdad que es muy interesante lo que está sucediendo con los libros electrónicos. Son como entrar en otra evolución del libro, en otra etapa. Sí, lo es. Aunque hay mucha gente que no está acostumbrada a leer en la computadora. Este es un buen medio de escritura para llegar luego a la impresión. Lo que yo entendí es que hay una prehistoria del libro, el libro oral, que fue la primera forma que tuvo el libro y que ha sobrevivido durante milenios, aún conviviendo con el libro escrito. Y ahora nos encontramos en la era digital, donde un libro tiene su peso en bytes. La forma material de los libros se ha ido adaptando a las distintas situaciones sociales de cada época. Si hacemos un breve repaso, podemos enumerar la tabla o tableta que evolucionó a un rollo, más tarde con la aparición del papel al códice, y finalmente en nuestros días, donde conviven los libros impresos con los libros digitales. Quizás sea extraña la denominación de libro para algo que no tiene una forma material tangible. Pero una cosa es el contenido o mensaje y otra la forma material en que se presenta, porque al final todo libro precisa del lenguaje. Los libros son la herramienta más maravillosa que ha creado el hombre. Los libros nos permiten aumentar nuestra memoria cultural y el desarrollo de la comunicación, traspasando las barreras del tiempo. Nos vemos la próxima.